En el oscuro silencio de las antiguas tierras de Canaán, una historia de dolor y venganza comienza a tomar forma. Dina, la única hija de Jacob, camina en las sombras de un destino cruel que la vida le depara. Su deseo de conocer el mundo que la rodea rápidamente se convierte en una trampa de vergüenza y sufrimiento, mientras el honor de su familia se pone en juego. ¿Cuál es el peso de una vida que debería estar llena de promesas, pero que en cambio se disuelve en la tragedia? ¿Cómo reaccionarías si la deshonra llegara a sacudir los cimientos de tu familia? ¿Y qué harías si la única respuesta fuera la venganza? En el caso de los hermanos de Dina, el deseo de justicia fue reemplazado por el ímpetu de retribución. A partir de ese momento, sus acciones sellaron un destino marcado por consecuencias irreversibles. La búsqueda de restaurar el honor de la familia los llevó a idear un plan de venganza contra Siquem, el hombre que violó a su hermana, y contra toda la ciudad que lo protegió. La narrativa de Dina se desarrolla en un entorno en el que la cultura y las tradiciones patriarcales dan forma no solo a su identidad, sino también a los acontecimientos que la rodean. Como hija única de Jacob y Lea, se destaca entre los 12 hermanos, fundadores de las tribus de Israel. En una sociedad donde el honor de una familia estaba profundamente ligado a la conducta de las mujeres, la violación de Dina representaba más que una ofensa personal. Fue un ataque al propio linaje de Jacob. La posición de Dina como mujer en una sociedad patriarcal no solo la hace vulnerable, sino que también revela las tensiones culturales que rodean la feminidad y el papel de la mujer. Su búsqueda de una identidad más allá de las limitaciones impuestas por los hombres de su familia la llevó a enfrentar las duras realidades de la vida en Canaán. Mientras sus hermanos eran entrenados para ser guerreros y líderes, Dina vivía en un espacio de incertidumbre, tratando de encontrar su lugar en un mundo que no ofrecía muchas opciones para una mujer. Canaán era una tierra prometida, destinada a Abraham, Isaac y Jacob, pero también era un espacio de desafíos y tensiones. Habitada por diversas naciones y pueblos, cada uno con sus propias tradiciones, creencias y prácticas culturales, la región estuvo marcada por conflictos. Entre estos grupos destacaban los hebeitas, cuya idolatría a menudo estaba reñida con la fe de los israelitas. La interacción entre estos pueblos moldeó la vida social y cultural de la época, generando oportunidades de intercambio y riesgos de contaminación de las tradiciones israelitas. A medida que profundizamos en la narrativa, que nos enseña sobre la importancia de cuidar nuestro corazón y buscar la verdadera justicia, es esencial que este mensaje llegue a la mayor cantidad de personas posible. Entonces, si esta reflexión te resuena, no dudes en suscribirte y seguir más contenido que promueva una comprensión más profunda de la palabra. Los hebeos, así como otras naciones cananeas, tuvieron un profundo impacto en la familia de Jacob. Dina, al interactuar con jóvenes cananeas, se expuso a estas influencias y buscó comprender un mundo que era, al mismo tiempo, fascinante y peligroso. La curiosidad natural de una joven, acompañada del deseo de conectarse con los demás, la llevó a salir en busca de interacción social. Su decisión de visitar a las jóvenes del barrio podría verse como un intento de escapar de la sobreprotección de sus hermanos y explorar la vida fuera de los límites familiares. Dina quería aprender sobre las tradiciones y costumbres de los cananeos, buscando establecer vínculos con aquellos que, como ella, buscaban comprender su lugar en una sociedad dominada por los hombres. Este deseo de pertenecer era común entre los jóvenes de su edad, pero en la situación de Dina, este acto inocente tendría consecuencias devastadoras. Al llegar a la comunidad vecina, Dina encontró un ambiente vibrante y atractivo lleno de nuevas perspectivas y amistades potenciales. Sin embargo, este encuentro rápidamente se convirtió en una pesadilla. Siquem, hijo de Jame, el príncipe de esa ciudad, vio a Dina y al instante se sintió atraído por ella. Sin embargo, esta atracción no iba acompañada del respeto o consideración que cualquier hombre debería tener por una mujer. Llevado por sus instintos, Siquem decidió actuar de forma violenta y egoísta. En un acto de falta de respeto, la forzó, cometiendo una violación que no solo deshonró a Dina sino que también dañó gravemente el honor de su familia. El acto brutal de Siquem está registrado en Génesis 34, 2. Y la vio Siquem, hijo de Jame hebeita, príncipe de aquella ciudad, y la tomó, y se acostó con ella, violándola. Las consecuencias de esta violación fueron profundas y traumáticas. Dina no solo sufrió el dolor físico del acto, sino que también enfrentó un impacto psicológico devastador. La deshonra que sentía se vio exacerbada por la cultura que la rodeaba, una cultura que no brindaba un espacio seguro para que las mujeres hablaran sobre sus experiencias o buscaran apoyo. El acto que se suponía sería un momento de descubrimiento y conexión se convirtió en una herida profunda que la aisló aún más. El sentimiento de vergüenza, humillación e impotencia la acompañaba afectando su autoestima y su percepción de valor. El silencio que siguió al acto violento fue ensordecedor.
Dina se encontró en un mundo donde sus experiencias no eran comprendidas y su sufrimiento no era validado. La falta de apoyo inmediato de su familia, especialmente de su padre, Jacob, quien al principio parecía indiferente a lo sucedido, aumentó aún más su angustia. El estado emocional de Dina se deterioró y sus sentimientos de impotencia y vulnerabilidad se profundizaron. No solo enfrentó el trauma del evento, sino que también lidió con la carga de llevar este doloroso secreto. La reacción de Jacob al enterarse del trágico destino de su hija es un punto crítico en la narración. Cuando le llegó la noticia de la violación, Jacob, en lugar de mostrar la indignación que se espera de un padre, optó por una postura de aparente pasividad. No tomó inmediatamente una postura contra Siquem ni expresó públicamente su dolor y enojo. En cambio, esperó a que sus hijos regresaran del campo para discutir lo sucedido. Esta respuesta puede verse bajo diferentes luces. La vacilación de Jacob puede haber sido un intento de evaluar la situación, pero también puede indicar una debilidad en su posición como patriarca de la familia. En una sociedad que valora profundamente el honor, la falta de acción decisiva de Jacob creó un vacío que rápidamente se llenó de ira y deseo de venganza por parte de sus hijos. Mientras Jacob permanecía en silencio, sus hijos, al llegar, inmediatamente se sintieron consumidos por la indignación. La noticia del ataque a su hermana encendió la indignación de sus hermanos, quienes no solo veían a Dina como su hermana, sino también como un símbolo del honor familiar herido. La cultura de la época exigía una respuesta inmediata y decisiva para restaurar ese honor. Su frustración aumentó aún más por el silencio de Jacob, quien parecía aceptar pasivamente el deshonor impuesto a su hija. El sentimiento de impotencia ante la injusticia alimentó la ira de los hermanos de Dina, quienes estaban decididos a no dejar que esta ofensa quedara sin resolver. El acto de Siquem, además de violar a Dina, encendió un fuego en las relaciones familiares y sociales de la familia de Jacob. La indignación y el deseo de justicia se convirtieron en un fuerte motor para las acciones futuras de los hermanos, mientras la dinámica familiar se transformaba en un campo de batalla emocional. Así, la historia de Dina no solo retrata la tragedia de una joven, sino que también expone las complejidades del honor, la venganza y la lucha por la justicia en un contexto cultural que no daba voz a las mujeres. Dina, en su búsqueda de libertad y comprensión, se encontró en el centro de un torbellino que transformaría para siempre la historia de su familia. El ciclo de violencia y represalias que seguiría sería una consecuencia directa del acto brutal que se le impuso, lo que demuestra que, en una sociedad dominada por rígidas normas de honor, las vidas de mujeres como Dina a menudo fueron sacrificadas en nombre de intereses distorsionados y valores injustos. Mientras los hermanos de Dina se preparaban para enfrentar a Siquem, la atmósfera de tensión se intensificó, reflejando la lucha entre las antiguas tradiciones y la necesidad de adaptarse a un mundo cambiante. La venganza, ahora una posibilidad palpable, se ha convertido en una fuerza incontrolable, lista para ser desatada. En Génesis 34, 7, la indignación de Jacob al enterarse de la deshonra de su hija Dina se hace palpable. Los hijos de Jacob, Simeón y Leví, reaccionan con un sentimiento de furia incontrolable, ya que la violación de Dina no solo los ofendió, sino que también hirió el honor de toda la familia de Israel. Este acto de Siquem, el príncipe cananeo, no fue una mera transgresión individual, sino un insulto a todo el linaje de Jacob, que intensificó la determinación de los hermanos de buscar justicia. Cuando el dolor de la deshonra se convirtió en una llama ardiente de ira, los hermanos comenzaron a planear represalias. Su indignación creció, no solo como respuesta al acto cometido contra Dina, sino también como crítica a la cultura cananea que permitía tal falta de respeto. Para Simeón y Leví, el honor de la familia estaba en juego, y esta comprensión los impulsó a actuar, lo que llevó a una serie de eventos que no solo buscaban reparar la injusticia, sino que también desafiaban las normas sociales de su tiempo. A Simeón y Leví se les ocurrió un plan ingenioso y decidieron explotar la vulnerabilidad de Siquem y su ciudad. Al simular la aceptación y negociar una unión entre Dina y Siquem, los hermanos crearon una estrategia para debilitar a su oponente. Entonces, cuando Siquem se presentó a la familia con la propuesta de matrimonio, le impusieron una condición: todos los hombres de la ciudad debían circuncidarse. Para los israelitas, la circuncisión no era solo un rito físico, sino una señal de pertenencia a la comunidad y de la alianza con Dios, establecida por Abraham en Génesis 17, 10-14. El requisito de la circuncisión, si bien era un acto profundamente significativo para los israelitas, fue manipulado por los hermanos como una trampa. Para Simeón y Leví, esta condición no fue un gesto de aceptación, sino una oportunidad para preparar el terreno para las represalias. Sabían que la circuncisión era un procedimiento doloroso y que pondría a los hombres de la ciudad en una posición débil. Mientras tanto, Siquem, vencido por la determinación de reparar el mal que había cometido,
aceptó la condición, creyendo que ello podría legitimar su unión con Dina. El ritual de la circuncisión exigido por los hermanos no era una mera formalidad, sino un acto que requería dolor y sacrificio. Realizado por el Moel, el procedimiento simbolizaba la identidad y la fe del pueblo israelita. Al exigir que los hombres de la ciudad se sometieran a esta práctica, Simeón y Leví estaban, de hecho, creando un escenario que permitiría la ejecución de su plan de venganza. Después de la circuncisión, la ciudad quedó vulnerable ya que todos los hombres quedaron incapacitados. Lo que debería haber sido un ritual de aceptación se convirtió en una oportunidad para los hermanos de Dina. Con la ciudad debilitada, lanzaron un ataque devastador, desatando una violencia brutal que dejó un rastro de destrucción. La venganza no se limitó solo a Sequem, sino que se extendió a toda la población de la ciudad, y el acto de represalia de Simeón y Leví se convirtió en una masacre. Este ataque no solo restauró el honor de Dina, sino que también desafió los valores que representaba la familia de Jacob. El deseo de venganza, aunque comprensible, sumió a la familia en una espiral de violencia que se alejó de los principios que Dios había establecido para su pueblo. El contraste entre la respuesta pacífica de Jacob y la furia de sus hijos revela la complejidad de la dinámica familiar y social en juego. A medida que se desarrolló la violencia, la reacción de Jacob fue de preocupación y desesperación. Se encontró en un dilema, dividido entre el amor por sus hijos y la responsabilidad moral que tenía como patriarca. Las acciones de Simeón y Leví no solo provocaron la ira de otras ciudades cananeas, sino que también desafiaron la posición de Jacob como líder. El honor restituido a la familia se consiguió a un alto precio, generando un clima de miedo y hostilidad a su alrededor. La tensión familiar iba en aumento y Jacob se sentía cada vez más impotente ante la ferocidad de las acciones de sus hijos. La búsqueda de justicia, que comenzó como una defensa del honor, ahora se convirtió en una lucha por la supervivencia en un mundo donde la violencia y las represalias eran constantes. Dina, que había sido el catalizador de toda esta tragedia, siguió siendo una figura central en esta compleja narrativa. El sufrimiento de Dina no tuvo fin. Aunque sus hermanos intentaron vengar su honor, ella se encontró atrapada en un ciclo de dolor y desesperación. La violación que sufrió dejó profundas huellas en su vida, y la masacre que perpetraron sus hermanos no la liberó, sino que la aprisionó en una oscura realidad. La complejidad de su situación reflejaba la fragilidad de la condición femenina en una sociedad patriarcal, donde el sufrimiento y la violencia a menudo eran silenciados. La masacre de Siquem y sus consecuencias resonaron en la historia de la familia de Jacob, alterando el curso de sus vidas y dejando un legado de sangre y dolor. La búsqueda de justicia, en lugar de brindar alivio, trajo consigo un nuevo tipo de desgracia que requeriría reflexión y arrepentimiento. Las repercusiones de las acciones de Simeón y Leví resonarían en las generaciones venideras, cuando la familia de Jacob enfrentara la dura realidad de un mundo que se estaba volviendo cada vez más hostil. La brutalidad de la masacre de Siquem no se limitó solo a la destrucción física. Las reverberaciones emocionales y sociales resonaron profundamente dentro de la familia de Jacob y en las relaciones con otras tribus cananeas. El eco del grito de venganza se transformó en un murmullo de incertidumbre, ya que la victoria lograda por la fuerza no trajo la paz esperada, sino una nueva ola de tensiones y preocupaciones. Se recuperó el honor de la familia, pero a un costo moral que generó un dilema ético entre sus miembros. A medida que se difundió la noticia de la masacre, otras ciudades y tribus comenzaron a observar con cautela las acciones de los hijos de Jacob. El miedo y la ira crecieron entre los pueblos vecinos, lo que resultó en una creciente desconfianza hacia los israelitas. Los hermanos de Dina, en su búsqueda de justicia y venganza, no solo dejaron un rastro de sangre, sino que también sembraron las semillas del odio y la hostilidad que amenazaban con convertir la región en un campo de batalla permanente. En Gen, vendrán contra mí y me herirán, y seré destruido, yo y mi casa. Las palabras de Jacob reflejan una profunda comprensión de las consecuencias de sus acciones. Estaba más preocupado por la supervivencia de su familia y la integridad de su clan que por el honor que, por un breve momento, había sido restaurado. La falta de control efectivo sobre la situación ahora pesaba mucho sobre los hombros de Jacob, ya que se vio obligado a enfrentar la realidad de que sus acciones podrían provocar represalias violentas. No solo enfrentó la ira de los cananeos, sino también la necesidad de mantener la cohesión familiar en medio de un contexto de creciente tensión y división. La separación entre la búsqueda de venganza de Simeón y Leví y el enfoque cauteloso de Jacob revela una fisura en la dinámica familiar, donde el deseo de restaurar el honor chocó con la necesidad de preservar la vida y la seguridad. Por otra parte, la indignación de Simeón y Leví no se disipó con la ejecución de su plan. Consideraron su acción no solo como un acto de justicia, sino también como una señal de poder en una sociedad que a menudo los marginaba.
Esta dicotomía entre la percepción de la justicia y el uso de la fuerza como medio para resolver conflictos pone de relieve las complejidades que impregnan las relaciones humanas, especialmente cuando están en juego el honor y la dignidad. Mientras la familia de Jacob afrontaba las consecuencias de sus actos, la narrativa también nos lleva a reflexionar sobre la fragilidad del honor en un contexto donde la violencia parece ser la única respuesta aceptable. La ciudad de Siquem, ahora en ruinas, se había convertido en un símbolo de la lucha entre la moralidad y la necesidad de reparación, una batalla que reverberaría durante generaciones. Con el ambiente ahora lleno de tensión e incertidumbre, la historia pasa a las reacciones de los hijos de Jacob y cómo afrontará la familia la nueva realidad. La búsqueda de justicia puede haber traído una sensación temporal de alivio, pero las repercusiones emocionales y sociales de la masacre continuaron moldeando el futuro del pueblo de Israel, llevándolo a enfrentar problemas que trascendían el mero deseo de venganza. La respuesta de Jacob a la tragedia de Siquem revela una serie de reflexiones profundas sobre la dinámica familiar y las consecuencias de la violencia. Al presenciar la devastación causada por sus hijos, el patriarca se sintió abrumado por un miedo intenso, al comprender que la brutalidad cometida por Simeón y Leví no solo había manchado la reputación de la familia, sino que también los había expuesto a un peligro inmediato. La violencia desmedida podría incitar a los cananeos a unirse contra él y su familia, aumentando el riesgo de represalias que amenazarían su propia supervivencia. En este escenario de vulnerabilidad, Jacob estaba angustiado, consciente de que sus hijos, al tomar una acción impulsiva, habían desencadenado un ciclo de hostilidad que podría resultar en su propia destrucción. El sentimiento de impotencia y la necesidad de preservar la unidad familiar se convirtieron en puntos centrales de su preocupación. Se dio cuenta de que el honor que se suponía debía recuperar mediante la venganza se había convertido ahora en una transgresión a los ojos de la sociedad, poniendo a su familia en una posición de objetivo. En Génesis 34:30, encontramos a Jacob diciendo: «Tú has traído sobre mi gran aflicción, haciéndome aborrecible entre los habitantes de la tierra, entre los cananeos y los fereceos». Este versículo resume su desolación y el reconocimiento de que el honor de la familia ahora estaba irremediablemente comprometido. Lo que inicialmente parecía una defensa del honor de Dina ahora se veía como una ofensa intolerable. Es esencial reflexionar sobre la naturaleza de la venganza. El impulso de retribuir, si bien es comprensible a nivel emocional, a menudo tiene consecuencias desastrosas. Simeón y Leví, en su búsqueda de justicia, se dejaron llevar por un deseo de retribución que no solo perpetuó el dolor, sino que también desvió su atención de los principios morales más elevados. El resultado fue un círculo vicioso de odio y destrucción, una realidad que ahora Jacob se vio obligado a afrontar. Sintiéndose impotente, Jacob se dio cuenta de que necesitaba actuar. Decidió proteger a su familia de las repercusiones de sus acciones y, siguiendo la guía divina, estableció un plan para llevar a la familia a Betel. En Génesis 35, Dios instruye a Jacob a regresar a este lugar sagrado, un llamado que simbolizaba un regreso no solo físico, sino espiritual, buscando restaurar la paz y la moral de la familia después de los eventos traumáticos. Luego, Jacob ordenó a su familia que se purificara, abandonara a sus dioses extraños y se cambiara de ropa, un poderoso simbolismo de renovación y de un compromiso renovado con Dios. El acto de enterrar los ídolos bajo un roble en Siquem no fue solo un gesto de limpieza, sino que también fue un gesto de limpieza. Una afirmación de una nueva identidad para la familia, un movimiento hacia la renovación espiritual. Al llegar a Betel, la transformación comenzó a ocurrir. Este lugar, que significa casa de Dios, se ha convertido en un símbolo de esperanza y nuevos comienzos. Jacob construyó un altar para adorar a Dios, buscando restaurar la integridad espiritual de su familia después de la masacre. Esta experiencia en Betel fue un momento de reflexión y arrepentimiento, donde la familia fue llamada a reconectarse con sus raíces espirituales. Jacob no solo restableció la adoración a Dios, sino que también comenzó a enseñar a sus hijos sobre la importancia de honrar las promesas divinas hechas a sus antepasados. Les recordó el pacto que Dios había establecido con Abraham e Isaac, resaltando la responsabilidad que tenían como herederos de ese legado. El viaje a Betel simbolizó una nueva etapa en la vida de la familia, marcada por un esfuerzo consciente por alejarse de la violencia del pasado y reconectarse con la espiritualidad que debería definir su futuro. De esta manera, a medida que avanza la historia, el peso de las decisiones pasadas y la búsqueda de la restauración del honor y la moral se vuelven centrales en la narrativa, mostrando cómo la familia de Jacob intentó recuperarse del daño causado por acciones precipitadas y violentas. El futuro de la familia, ahora en Betel, fue visto como una oportunidad de reconciliación con los principios que definirían su papel como pueblo elegido de Dios. Con la pérdida de Raquel aún fresca en su mente, Jacob se encontró enfrentando una nueva realidad.
La vida en la patria trajo tanto alivio como nuevas tensiones. El dolor por perder a su amada esposa y las complejidades familiares iba en aumento, pero ahora también tenía que lidiar con la creciente rivalidad entre sus hijos. José, con su especial relación con su padre, se convirtió en blanco de celos, especialmente entre sus hermanos mayores. Esta dinámica familiar conflictiva sería terreno fértil para futuros conflictos. En la nueva etapa en la que se encontraba la familia, la multiplicación de los hijos de Jacob comenzó a configurar las 12 tribus de Israel. Cada niño desempeñó un papel único en la configuración de la identidad nacional y religiosa del pueblo elegido. Sin embargo, la masacre de Siquem todavía flotaba como una nube sobre la familia, y Simeón y Leví enfrentaban las consecuencias de sus acciones. La indignación de Jacob por lo que habían hecho sus hijos se hizo eco en su mente. No podía olvidar lo sucedido y cómo afectó la reputación de la familia. La lucha por una identidad que trascendiera la tragedia y la violencia fue un desafío constante. El deseo de restaurar el honor de la familia era contradictorio con lo que habían hecho sus hijos. En la búsqueda de un futuro, Jacob animó a sus hijos a volverse a Dios para encontrar no solo la redención sino también un propósito mayor en sus vidas. Era esencial que comprendieran que estaban llamados a ser una nación de sacerdotes, un pueblo separado para Dios. Los acontecimientos que rodearon la vida de José, quien destacó por su capacidad para soñar e interpretar sueños, comenzaron a configurar una nueva trama en la historia familiar. José se convirtió cada vez más en el favorito de Jacob, lo que despertó aún más el resentimiento de sus hermanos. Las tensiones se intensificaron cuando José compartió sus sueños proféticos con su familia, soñando que se convertiría en una figura prominente y que sus hermanos se inclinarían ante él. Estas revelaciones solo alimentaron la animosidad entre él y sus hermanos, llevándolos a acciones drásticas. La culminación de estas tensiones se produjo cuando sus hermanos, en un momento de ira y celos, decidieron deshacerse de él. La decisión de venderlo como esclavo a mercaderes que se dirigían a Egipto fue un acto de traición que cambiaría para siempre el curso de la historia de Jacob y sus descendientes. El dolor de Jacob por perder a José, incluso sin saber lo que realmente había sucedido, añadió otro peso a su vida ya llena de sufrimiento. Mientras tanto, José, en Egipto, inició un viaje de transformación. A través de pruebas y desafíos, se convirtió en sirviente en la casa de un funcionario faraónico, donde enfrentó más dificultades. Su capacidad para interpretar los sueños lo hizo destacar, culminando en un momento crucial cuando fue llamado a interpretar los sueños del faraón. Esta capacidad no solo lo elevó a una posición de poder, sino que también se convirtió en un punto de inflexión para toda la nación, en un periodo de escasez que se avecinaba. La narrativa de Jacob y su familia se desarrollaba en un complejo entretejido de historias de fe, traición, redención y esperanza. Cada personaje lidiaba con sus propias luchas internas y externas mientras buscaba comprender su lugar dentro de un plano más amplio que a menudo parecía oculto. La tensión entre el pasado violento y el futuro incierto se convirtió en una constante a medida que la familia de Jacob avanzaba hacia un destino conocido solo por Dios. Las consecuencias de las acciones de Simeón y Leví, junto con el viaje de José a Egipto, comenzarían a entrelazarse de maneras inesperadas y transformadoras. Jacob, al acercarse al final de su vida, no solo bendijo a sus hijos, sino que también reflexionó sobre sus acciones, especialmente las de Simeón y Leví, cuyos actos violentos habían dejado una marca indeleble en la historia de la familia. Al bendecirlos, hizo una declaración clara sobre las consecuencias de sus acciones, destacando la naturaleza destructiva de la ira y la venganza. En Génesis 49, 5-7 leemos: Simeón y Leví son hermanos, las armas de violencia son sus espadas. Que mi alma no entre en su consejero, que mi espíritu no se una a su reunión, porque en su ira mataron hombres y en su terquedad descuartizaron toros. Esta declaración de Jacob no solo los relegó a una posición de deshonra, sino que también presagiaba la pérdida de la primacía que podrían haber tenido dentro de las 12 tribus de Israel. El legado de sus acciones resonó a través de generaciones, lo que resultó en dificultades y desunión dentro de sus linajes. La narrativa de Dina es un potente testimonio de las profundas lecciones que surgen de situaciones de lujuria, la búsqueda de justicia y la necesidad de proteger el corazón contra deseos destructivos. La lujuria, representada por el acto de Siquem, va más allá del simple deseo carnal. Se manifiesta como una fuerza que puede provocar consecuencias devastadoras e injustas. Romanos 13-14 nos advierte sobre la importancia de vivir honorablemente, evitando prácticas como la promiscuidad y la irresponsabilidad. La historia de Dina ilustra trágicamente esta advertencia. El impulso de Siquem, guiado por la lujuria, culminó en una violación que deshonró no solo a Dina, sino a toda su familia, resaltando cómo un deseo descontrolado puede resultar en acciones que ignoran la dignidad de los demás y generan un ciclo de dolor.
Si Siquem hubiera buscado la aprobación de Dina y su familia, podría haber evitado el trauma irreparable que causaron sus acciones. La narrativa también enfatiza la necesidad de justicia y de confiar en Dios para la retribución. El deseo de Simeón y Leví de vengar el honor de su hermana, aunque comprensible, culminó en una masacre que planteó profundas cuestiones morales. Romanos 12, 19-21 nos enseña a no buscar venganza, sino a dejar esta tarea a Dios, enfatizando que la verdadera justicia no se encuentra en la retribución personal, sino en confiar en que Dios traerá respuestas justas. Las acciones de los hermanos de Dina no solo pusieron en riesgo sus vidas, sino que también ignoraron la posibilidad de un resultado menos violento y más redentor. La búsqueda de justicia debe hacerse de una manera que honre la dignidad humana y respete las directivas divinas, evitando que se convierta en un ciclo interminable de retribución y violencia. Otro aspecto crucial que emerge de la historia de Dina es la importancia de cuidar tu corazón. Proverbios 4, 20-23 nos instruye a guardar nuestro corazón por encima de todo, porque de él viene la vida. La narración revela que tanto los hijos de Siquem como de Jacob no protegieron sus corazones contra los deseos destructivos y las malas intenciones. Siquem se dejó llevar por la lujuria, ignorando las repercusiones de sus actos, mientras que Simeón y Leví, consumidos por la ira, también se alejaron de los principios de integridad y moralidad. La vulnerabilidad del corazón humano requiere una vigilancia constante, ya que las decisiones irreflexivas pueden provocar tragedias irreparables. Así, la historia de Dina se convierte en un recordatorio significativo de la necesidad de proteger nuestros sentimientos y deseos, promoviendo valores que prioricen el respeto, la dignidad y la justicia, en lugar de dejarnos llevar por emociones negativas que pueden generar ciclos de violencia y dolor. Reflexionar sobre estas lecciones nos invita a aplicarlas en nuestra vida diaria. En un mundo lleno de desafíos y tentaciones, es esencial que nos sometamos a un autoanálisis regular de nuestras acciones y motivaciones. ¿Cómo lidiamos con nuestros deseos? ¿Buscamos justicia de una manera que honre la dignidad de los demás? ¿Estamos cuidando nuestro corazón y protegiéndonos de las influencias negativas? Estas preguntas nos ayudan a navegar por las complejidades de la vida, fomentando un ambiente de paz y respeto en nuestras interacciones. Así, al considerar la narrativa de Jacob, Dina, Simeón y Leví, estamos llamados a comprometernos con un camino que busca la justicia sabiamente, cuidando nuestro corazón y las relaciones que cultivamos a nuestro alrededor. Este viaje de aprendizaje y reflexión es esencial para evitar repetir errores del pasado y construir un futuro que honre los principios divinos. Esperamos que las lecciones de hoy te hayan inspirado a reflexionar sobre tus propias acciones y deseos. Si disfrutaste este contenido y quieres seguir recibiendo más conocimientos sobre la Biblia, te invitamos a suscribirte. Únete a nosotros en la búsqueda de sabiduría y transformación espiritual.